Bueno, las lecturas que voy a hacer para este segmento van a ser lecturas de cada signo del zodiaco y en la descripción, en la cajita de descripción de este video también voy a poner los tiempos de cada uno de los signos. Y la lectura se va a basar en dos cosas. No voy a utilizar las cartas de tarot, voy a utilizar cartas de oráculo que son básicamente cartas que tienen un significado específico, el significado que le dio el creador o la creadora de las cartas. Pero entonces las preguntas que voy a hacer las preguntas que voy a hacer son, es primero que nada, ¿cuál es la sombra que se está presentando en su vida, es decir, en la vida de ustedes los videntes en este momento? Y cuando yo estoy hablando de sombra, esto es algo que yo hago mucho en mi práctica, estoy hablando de todas aquellas cosas que están reprimidas o suprimidas, todas aquellas cosas que relegamos a nuestra mente subconsciente, de las cuales nosotros no estamos conscientes en el día a día. Por ejemplo, cualquier tipo de problema o situación que nosotros tenemos en nuestra vida tiende a tener motivaciones subconscientes. Cuando estamos hablando de la sombra o del trabajo de sombra, que es algo que yo hago con mis clientes, estamos hablando de traer todas estas cosas que están en nuestra mente subconsciente a nuestra mente consciente, es decir, a la luz. Y lo menciono porque a veces las personas escuchan esa palabra y se asustan y piensan que tiene algo que ver con cosas del ocultismo, algo así. Para nada, no tiene nada que ver. Es de hecho, perdón, se me zafó el inglés ahí. Es de hecho, se basa mucho en las teorías de Carl Jung, que es un psicólogo, de hecho fue estudiante de Sigmund Freud, que yo creo que las personas conocen más, pero él habla mucho de los archetypes. En español, los arquetipos, creo que es como se dice en español, no. La jornada del héroe, el retorno del héroe y todo eso. Algunos de ustedes tal vez están familiarizados con ese tipo, con sus libros o con sus estudios, pero de eso es lo que se basa cuando hablamos del trabajo de sombra, así que quería aclarar eso de una. Y como dije, las preguntas que voy a hacer es primero, ¿cuál es la sombra de lo que está pasando, de las dificultades que están teniendo en su vida? Es decir, ¿cuál es el motivo, la motivación o la causa subconsciente de las dificultades que están teniendo en su vida en este momento? Y entonces la segunda pregunta es, y para esa voy a utilizar lo que se llama las cartas de Blind Spot, que son unas cartas para trabajo de sombra. Y blind spot en español, la verdad no sé cómo interpretarlo, yo diría el punto ciego, que es como todas estas partes que todos tenemos en nuestra vida que no vemos, que nosotros mismos no podemos ver y necesitamos que otra persona nos las señale, ¿no? Y estas son las cartas que voy a utilizar para hacer la pregunta de cuál es la sombra de las dificultades que están viviendo en su vida en este momento. Y el segundo grupo de cartas que voy a utilizar es las cartas de frecuencia o de vibración. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿cuál es la frecuencia o la vibración que deben encarnar los videntes para ayudarlos a sanar esta sombra, ¿no? Esta motivación o este sentimiento o esta necesidad subconsciente, ¿ok? Y cuando estamos hablando de vibración, básicamente a lo que eso se refiere es, pues, o sea, todos somos energía, ¿no? Y la energía vibra a cierta frecuencia. Entonces, estas cartas nos dejan saber qué tipo de frecuencia, ¿no? Qué emoción, qué experiencia deben encarnar para poder ayudarlos a sanar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo eso, podemos comenzar con esta lectura. Y esto lo pueden utilizar, lo pueden aplicar a cualquier área de su vida. Piensen en una dificultad por la que ustedes están pasando, en un reto, en algún problema que están teniendo, en el cual ustedes no están muy claros de cuál es la situación. O bueno, aunque estén claros, porque a veces nosotros estamos claros conscientemente, pero lo que está en la sombra, o sea, lo que está en nuestro subconsciente, no estamos al tanto de eso. Así que piensen en algo. Y entonces, yo voy a sacar una carta aquí. Ok, bienvenido Leo a tu lectura del día de hoy. Y la lectura que vamos a hacer en el día de hoy es para descubrir cuál es la sombra, es decir, las motivaciones subconscientes de las dificultades o los retos que te están afectando en este momento, Leo. Y las cartas que vamos a utilizar son las cartas de oráculo y la carta que salió es la carta número 23. A ver, aquí está. Y entonces el significado de esta carta, y tengo que leer el librito porque son cartas de oráculo, es decir, tienen un significado específico.
Y dice la inautenticidad. Y dice, si te salió esta carta, no estás siendo auténtico o auténtica. No estás siendo honesto o honesta contigo misma o mismo o con los demás. Cada persona tiene una esencia única, como una firma energética. Y nuestro propósito único y nuestros pensamientos únicos y nuestros sentimientos y emociones únicas, nuestros deseos, nuestras necesidades únicas, nuestro rol único. Podemos ser auténticos únicamente hasta el grado en el que nos conocemos a nosotros mismos en el presente. Por esa razón es crítico que mires dentro de ti. Autenticidad es la mezcla consciente de las diferencias que existen en tu yo interior y tu yo exterior. Hay muchísimas incongruencias que pueden ocurrir en nuestra vida entre nuestros adentros y nuestros afueras. Cuando una persona trabaja en algo que odian, están siendo inauténticos porque su trabajo externo no refleja sus deseos internos de trabajo. Solo puedes hacer algo con lo que es real. A menos que te conozcas a ti mismo o a ti misma y admitas lo que verdaderamente piensas, sientes, deseas y quieres hacer, estás trabajando con una ilusión y no vas a lograr todo lo que te propones. Es como tratar de construir un castillo en el aire. Ok, bueno, básicamente lo que eso está diciendo, yo creo que está bastante claro, pero lo que sí quiero aclarar es que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas y por mucho tiempo de nuestras vidas, la mayoría de nosotros, por la mayor parte de nuestra adultez, no somos auténticos con nosotros mismos, porque es algo que nunca nos enseñan. O sea, la socialización, en la mayoría de nuestras culturas es basada en ser inauténtico. Por ejemplo, cuando un niño pequeñito se cae y se golpea la rodilla o se pela la rodilla y está llorando, la mayoría de las personas dicen, ay, eso no fue nada, no llores, no te dolió. Eso es una manera de invalidar los sentimientos y la experiencia de una persona y le estás enseñando al niño o a la niña desde muy temprana edad, el expresar sus emociones no es lo que está socialmente aprobado o lo que las otras personas están dispuestas a aceptar o a recibir. Por ende, la mayoría de nosotros aprendemos a muy temprana edad a tratar de no expresar o no expresar lo que realmente sentimos o no actuar o decir lo que sentimos, y eventualmente a través de hacer eso, a través de los años y las décadas, perdemos el contacto con nuestras necesidades, con nuestros deseos, con nuestras emociones reales, lo que verdaderamente sentimos. A través de ese proceso perdemos contacto con nuestra realidad de una manera tan profunda que eventualmente ni siquiera sabemos que no estamos siendo auténticos, ni siquiera sabemos que lo que estamos presentando a los demás, por lo menos no conscientemente, nuestra mente subconsciente siempre sabe, pero conscientemente a veces no estamos ni siquiera en conexión con qué es lo que verdaderamente nos gusta, qué es lo que verdaderamente queremos. Un ejemplo muy común que yo creo que se da muy a menudo y que no en todos los casos es una demostración de lo que estamos hablando, pero en muchos de los casos, y yo diría que tal vez en la mayoría de los casos lo es por ejemplo cuando tú estás hablando con un amigo o una amiga. Y esto es muchísimo más frecuente en las mujeres, de nuevo parte por nuestra socialización cultural. Cuando tú estás hablando con una amiga y le dices, ¿qué quieres hacer? O le dices, no, la verdad no sé, lo que tú quieras, ¿no? Y le dices, bueno, pero ¿quieres ir al cine o quieres ir a cenar o quieres ir a una barra, etcétera? Y te dice, no, lo que tú prefieras, ¿no? Eso no es que esa persona no tiene
una preferencia. Eso, y a veces puede serlo, pero la mayoría de las veces es que la persona tal vez sí tiene una preferencia, pero está tan alejada de estar en contacto con sus propios deseos o con lo que quieren, y tan acostumbrada a ceder, a dejar que las otras personas decidan porque es lo correcto o lo cordial o lo que es más amigable o lo que es más aceptable en nuestra sociedad, que eventualmente a través de los años perdemos contacto con cuáles son nuestros deseos verdaderos, cuáles son nuestras emociones verdaderas. Lo mismo el ejemplo que estaba dando del niñito, ¿no? El decirle a un niño no llores, eso no te dolió, es una manera de invalidar su experiencia y de invalidar sus emociones, y le estás enseñando directamente a un niño que no exprese, que hay ciertas emociones que no debe expresar porque no son aceptables, y eventualmente a través del transcurso de los años seguir reforzando esa creencia y seguir reforzando esas acciones, lo que lleva es a ese niño, que ya podría ser un adulto, a comenzar a reprimir y suprimir sus verdaderas emociones, y entonces pasa lo que pasa en nuestra sociedad hoy en día, que es muy común que la mayoría de los hombres, no es que los hombres no tienen corazón, que es algo que decimos, que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Que los hombres no tienen corazón, que los hombres no tienen sentimientos o no sienten como las mujeres o lo que sea. Eso no es cierto, es simplemente que en nuestra cultura, especialmente muchísimo más en la cultura latinoamericana, en mi experiencia, los hombres han sido socializados, generalmente, no todos, pero la gran mayoría han sido socializados a que tienen que presentar esta personalidad de no llorar, de dureza, de todas estas cosas, y a través de reforzar esa mentalidad crea que esas personas, los hombres en el caso de este ejemplo, se desconecten de sus emociones. Eso no implica que no las sienten, simplemente cuando las sienten no saben qué es lo que están sintiendo, y por ende se les hace muchísimo más difícil expresarlas que lo que se hace a una mujer, porque las mujeres tienden a estar socializadas para llorar. De hecho, y sé que me estoy saliendo un poquito del tema, pero quiero dar un ejemplo, de hecho, de un estudio que se hizo, y no recuerdo exactamente, fue en una universidad en Estados Unidos, pero ahora no recuerdo el nombre. Hicieron un estudio y de cuál es el promedio de tiempo que los padres dejan a los niños llorar cuando se lastiman, cuando se lastiman algo pequeñito, ¿no? Y el promedio, si no me equivoco, para una niña que se lastima una piernita o algo así, si no mal no recuerdo, es de 2 a 5 minutos, y el promedio para un niño varoncito es como 30 segundos antes de que uno de los padres viene y le dice, ok, ya deja de llorar, que los niños no lloran, o algún tipo de esas cosas, ¿no? Digo todo esto para explicar que esta carta diciendo que no estás siendo auténtico o auténtica, Leo, o que no estás en conexión con tu autenticidad, no necesariamente implica que tú conscientemente estás tratando de mentir o estás tratando de engañar a otra persona. La mayoría de las veces, y aunque ese puede ser el caso para algunas personas, lo que esta carta verdaderamente está diciendo es que tú mismo o tú misma, Leo, ni siquiera estás conectado con qué es lo que verdaderamente tú sientes y qué es lo que verdaderamente tú deseas. Y lo que esta carta está diciendo es que es súper importante para ti, Leo, ponerte en comunicación, ponerte en contacto de nuevo con todas esas emociones, con todos esos deseos, con todas esas necesidades que has reprimido y o suprimido a través de tu vida, en particular en los últimos años, ¿ok? Entonces voy a sacar una carta más, que es las cartas de las vibraciones. Oh, there we go. Ok, y la segunda carta que saqué es la carta de cuál es la vibración que Leo debe encarnar. Aquí está la mano. Debe encarnar para ayudarles a solucionar esta situación de la que estábamos hablando, cuáles son las motivaciones subconscientes, ¿no? Y la carta que salió es Uniqueness, que significa ser único o ser única. Y de hecho eso toca un poco con lo que habíamos leído, que fue lo que algo dijimos aquí cuando estaba leyendo esta carta, que decía algo de único.
Así que cada persona tiene su esencia única, tiene su energía única, sus pensamientos únicos, sus emociones únicas, etc. ¿Okay? Vamos a ver qué dice aquí el librito y luego ya les doy mi interpretación intuitiva. Perdón, iba a leer en inglés. Si te ha salido esta carta al derecho, que fue lo que pasó, es tiempo de que rompas el molde. Muchas veces da muchísimo miedo ser auténtico, ahí está esa palabra de nuevo, o auténtica, y demostrar quién eres completamente como el individuo o la individua única que eres. Pero es tiempo que seas quien eres tú. Esta vida no es para validar las experiencias o las decisiones o elecciones de otras personas. Esta vida es acerca de escoger lo que es mejor para ti. Expresa tu personalidad única al mundo. ¿Qué es lo que realmente te gusta? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Okay? Bueno, básicamente es reforzando el mensaje que salió aquí. Y entonces, algunas de las cosas que, un consejo pequeño que les quiero dar de cómo pueden comenzar a conectar con esa parte de ustedes que tal vez la mayoría han perdido contacto con ella, es comenzar con cosas pequeñas. Y comprometerse a tomar esas decisiones pequeñas basado en lo que ustedes en ese preciso momento desean, quieren, necesitan, etc. Por ejemplo, si su pareja o un amigo o una amiga les pregunta a dónde quieren ir a cenar, tómense un momento, cierren los ojos, respiren profundamente y tómense un momento para ver qué verdaderamente es lo que quieren comer o a dónde es que quieren ir a cenar. Y entonces contesten basado en eso. Traten de romper el patrón de, bueno, donde tú quieras, o ir al mismo sitio que siempre van, que esto es algo que es bastante común para Leo, porque Leo es uno de los signos de estabilidad. No es importante para ti, Leo, ya que eres un signo fijo, que trates de romper el patrón, porque se siente muy cómodo continuar los patrones que ya tienes establecido en tu vida, pero es importante para ti, en particular cuando estamos hablando de este tópico, que trates de romper el patrón, que trates entonces de moverte en tu vida, como dije, comenzando con decisiones pequeñitas, basado en lo que tú verdaderamente deseas, en lo que tú verdaderamente sientes, en lo que tú verdaderamente necesitas, no en lo que tú crees que debes sentir o lo que tú crees que otras personas esperan de ti o lo que estás acostumbrado a decir o hacer, ¿ok? Acostumbrado o acostumbrada, perdón, a decir o hacer. Bueno, espero que esta lectura te sea útil, Leo, y como siempre, hasta la próxima. Namaste.